Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar del trabajo práctico número 8, ¿sí? Que va a ser de sangre, médula ósea, órganos y tejido linfoide. Lo que son los órganos y el tejido linfoide sí van a participar en la síntesis, maduración y especialización de células sanguíneas que van a participar precisamente en la defensa del organismo ante un agente extraño. Este agente puede ir desde una partícula de polen, ¿sí? Por ejemplo, lo que son alergias, hasta virus, bacterias, parásitos y un poco más complejas. Nosotros podemos dividir a estos órganos, ¿sí? linfáticos en primarios o, bueno, acá analiza, pero también vamos a tener órganos linfáticos secundarios. Los primarios van a ser aquellos órganos, principalmente médula ósea y timo, que van a mediar precisamente la síntesis y la maduración de los linfocitos T o B. ¿Sí? En el caso de la médula ósea va a sintetizar y madurar los linfocitos B, y en el caso de los linfocitos T, estos van a van a ser sintetizados en lo que es médula ósea, pero luego van a madurar en el timo. ¿Bien? Una vez maduros, estos linfocitos son enviados a los tejidos, a circulación, ¿sí? Y luego los vamos a poder encontrar a lo largo de todo lo que son los órganos linfáticos secundarios, que dentro de estos órganos linfáticos secundarios vamos a encontrar a las amígdalas, a los ganglios linfáticos, ¿sí? que tenemos varios ganglios linfáticos en distintas zonas del cuerpo, al vaso, y después vamos a encontrar lo que se conocen como MALT, ¿sí? que es el tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Sí? Este tejido linfoide asociado a mucosas, que van a ser principalmente en realidad nódulos linfáticos, los vamos a encontrar, como le indica la palabra, en las mucosas de ciertos sistemas, como lo son el sistema digestivo, el respiratorio, el urinario y el reproductor. ¿Bien? Además, bueno, vamos a tener todo un sistema de vasos, ¿sí? linfáticos, ¿sí? por donde va a recorrer la linfa, y bueno, también va a ser monitoreada. Algo que quizás no les comenté es que principalmente la función de estos órganos linfáticos secundarios va a ser el monitoreo precisamente en búsqueda de estos agentes extraños. ¿sí? Entonces, cuando hay un agente extraño, un antígeno, ¿sí? se activa toda una respuesta inmune y en general algunos de estos órganos secundarios linfáticos van a estar mediando, ¿no? esa respuesta inmune. Bien, el tejido linfoide, ¿sí? En cuanto a composición, ¿sí? vamos a encontrar lo que son fibras reticulares, ¿sí? Esto es algo que vamos a encontrar en general a lo largo de todo lo que es tejido linfoide, y también en los órganos linfoides, ¿sí? Las fibras reticulares, que van a ser el sostén de las células móviles del tejido linfoide, y luego vamos a encontrar varias células, ¿sí? Esto está un poco simplificado, ¿sí? Vamos a encontrar linfocitos T, B, natural killer o sus precursores y sus prelinfocitos, sus células iniciales, ¿no? Antes de llegar a estar maduros, macrófagos, monocitos, plasmocitos, células dendríticas y granulocitos, que serían neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Bien. Además, cuando hablamos de tejido linfoide, también de manera general podemos diferenciar dos tipos de disposiciones, que son las difusas y las nodulares. Las difusas suelen contener principalmente linfocitos T, si no tienen precisamente una forma bien definida, mientras que los nodulares, ¿sí? suelen, podemos encontrar lo que son los nódulos linfoides, ¿sí? o linfáticos primarios y secundarios, que vamos a encontrarlos en distintos órganos, ¿sí? o puede ser que estos estén solos, ¿sí? en, por ejemplo, las MALT, ¿sí? o las placas de Peyer. Bien, lo que vamos a comenzar hablando es con un órgano linfoide primario, que, como les había comentado, uno de ellos es el timo. El timo se encuentra ubicado en la parte superior del mediastino, por detrás del esternón, y es un órgano integrado por dos lóbulos independientes que están conectados entre sí. ¿Sí? Acá lo podemos ver. Bien, el timo, como función, como les comenté rápidamente, tiene la maduración de los linfocitos T. ¿Qué significa esto? Si los linfocitos T se producen, ¿sí? en un primer momento en la médula ósea, y luego invaden el timo, donde
van a desarrollar los receptores específicos, ¿sí? Estos receptores específicos tienen que pasar por toda una serie de pruebas, digamos, para precisamente evaluar que no reaccionen contra antígenos, ¿sí? O partículas de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que va a pasar es que vamos a tener muchas células que van a presentarles antígenos propios en un primer momento y se les va a evaluar si reaccionan o no, ¿no? Y también, bueno, otros antígenos que vamos a encontrar afuera, ¿bien? Esto es muy importante. Y también otro dato, como pueden ver en esta imagen, fíjense que el timo de un niño es mucho más activo y se ve muy distinto a lo que vamos a observar cuando o si hacemos un corte histológico, ¿no?, del timo de una persona adulta. Esto se debe a que principalmente el timo va a funcionar activando y generando la maduración de linfocitos T durante la niñez y la adolescencia, y luego comienza un proceso que se llama una involución, ¿sí? En donde de hecho va a empezar a llenarse de tejido adiposo y esta función va a dejar de existir en cierta medida, ¿sí? Ya básicamente se dejan de producir linfocitos T. Por eso es muy importante bueno, durante la niñez que se generen estos linfocitos T maduros. Bueno, al hablar de lo que es la estructura histológica del timo, nos vamos a encontrar con toda una cápsula de tejido conectivo que va a emitir tabiques incompletos, ¿sí? Pero bueno, nosotros histológicamente vamos a ver como si fueran pequeños lóbulos, ¿sí? Y en donde vamos a observar una zona más oscura, denominada corteza, que tiene gran cantidad de linfocitos T, ¿sí? Los timocitos, además de otros como macrófagos y células epiteliales reticulares, y una zona más clara que va a ser lo que conocemos como médula y que tiene menor cantidad de linfocitos, pero también vamos a tener células epiteliales reticulares y macrófagos. Como les venía comentando, ¿sí? Vamos a tener lobulillos, cada lobulillo, ¿sí? Que sería esta parte, en este caso por ejemplo sería esto, este lobulillo, ¿sí? Este lobulillo, ¿sí? Vamos a tener la corteza, la zona más basófila, y la médula, la zona más clara. Bien, algo característico de lo que va a ser la médula es precisamente en esta zona más clara buscar los corpúsculos de Hassall, ¿sí? Los corpúsculos de Hassall son estas estructuras, ¿sí? Fíjense que son como más eosinófilas, tienen como una forma de ovillo, ¿sí? Son células retículo epiteliales de tipo 6, que bueno, vamos a encontrar en el centro, digamos en la médula del timo, ¿bien? Suelen observarse bastante bien en el microscopio, si en el transcurso de la clase la idea es que puedan identificar estas estructuras que son características solo del timo, y si bien no se conoce al día de hoy exactamente cuál es la función, sí lo que se cree o lo que se postula, ¿no?, es que tienen una función en lo que es la secreción de algunas sustancias que van a permitir precisamente la maduración de estos linfocitos T, ¿sí? Bien. Si bien, bueno, los corpúsculos de Hassall, como les decía, son células retículos epiteliales, no son las únicas que vamos a tener, ¿sí? De hecho, los corpúsculos de Hassall van a ser las células retículos epiteliales tipo 6. Es decir, pero antes de eso hay 5 otros subtipos, ¿sí? Las células tipo 1 van a tener núcleos polimorfos y van a separar la corteza de la cápsula y las trabéculas o los tabiques, ¿sí?, del tejido conjuntivo. Después tenemos las células tipo 2 y tipo 3 que se van a encontrar en la corteza, ¿sí?, formando el sitio retículo de la corteza, ¿sí?, en el caso de las de tipo 3, en la corteza profunda. Después tenemos las células tipo 5 y también estarían las tipo 4, ¿sí?, que van a estar formando el sitio retículo de la médula, si esto un poco quizás varía de acuerdo a la bibliografía que toma.
Y bueno, y por último, como les comentaba, las células tipo 6 que forman estos corpúsculos químicos, ¿sí? de células enrolladas, ¿sí? Conglomeradas concéntricamente, ¿sí? Que son los corpúsculos de Hassel. Bien, y por último, el parénquima del timo sí va a estar formado por linfocitos T, macrófagos y células epiteliales. ¿Sí? Acá lo que podemos ver son los distintos linfocitos, ¿sí? en la parte más eosinófila. Fíjense que aquellos que tienen ya un citoplasma bastante más grande son los macrófagos. También su coloración, ¿sí? Es el núcleo, fíjense que es distinto. Y después tenemos lo que son las células epiteliales, que también se van a encontrar, ¿no? en este parénquima del timo. Acá lo que les dejo sí es el preparado virtual del timo para que lo tengan a mano tanto durante el desarrollo del trabajo práctico como si lo quieren observar antes, ¿no? La verdad que los preparados que tenemos se ven bastante bien, ¿sí? Así que si ustedes antes lo quieren ir mirando, es también lo que vamos a encontrar después en los preparados. Acá hay simplemente una imagen, ¿sí? De cómo van a ver cuando ingresen a este preparado virtual del timo. Bueno, el siguiente órgano del cual les voy a hablar es de los ganglios linfáticos, que son órganos linfáticos secundarios y que se van a encontrar distribuidos en todo el cuerpo, ¿sí? En distintas zonas del cuerpo. Para ello, ¿sí? Primero les voy a hablar de qué es la linfa, que es lo que va a estar precisamente recorriendo estos ganglios. La linfa es un líquido claro de color amarillo que se va a encontrar en todos los tejidos del cuerpo o en su mayoría y se va a generar como resultado de la filtración del plasma. ¿Sí? El plasma llega a los tejidos a través de la filtración de los distintos capilares y en su mayoría se va a reabsorber. Pero hay un pequeño porcentaje que no es reabsorbido y que pasa a estos vasos linfáticos. ¿Sí? Estos vasos linfáticos van a ir recorriendo, por todo el cuerpo hasta volver a ingresar al torrente sanguíneo. Y en ese recorrido es que van a llegar a los ganglios linfáticos a través de vasos linfáticos aferentes. Bien, los ganglios linfáticos son órganos pequeños, ¿sí? Si en su tamaño son variables, van a llegar a medir hasta 2 centímetros. Fíjense que tienen una forma de habichuela, ¿sí? O ovoidea con una depresión central, ¿sí? Que es el lugar que se denomina hilo y es por donde van a ingresar las arterias y las venas y va a salir los vasos linfáticos eferentes, mientras que los vasos linfáticos aferentes, que es decir, que ingresan con la linfa, van a estar en el resto, ¿sí? O van a ingresar por el resto de la superficie, sino por este hilo que les estaba comentando. Bien, estos ganglios linfáticos, como ya les adelanté, van a estar en el medio, ¿sí? de recorrido de los vasos linfáticos, por lo cual constantemente les va a estar llegando linfa para que se monitoree precisamente si en ese líquido extracelular, que en definitiva sería lo que es la linfa, hay presencia de antígenos extraños. Yendo entonces a lo que es la parte histológica del ganglio, ¿sí? Nos vamos a encontrar, si vamos desde la cápsula hacia el interior, ¿sí? En un primer momento un recubrimiento capsular, ¿sí? Que es tejido conectivo denso. Seguido de esta cápsula, ¿sí? Esta cápsula va a emitir tabiques hacia el interior que no van a terminar de dividir al órgano y van a permitir que los distintos compartimentos que se generan estén en continua comunicación. Seguido de esto vamos a encontrar lo que es la corteza, que a su vez la corteza se va a dividir en dos zonas. La corteza externa, ¿sí? Que es la parte de linfocitos B, ¿sí? Donde vamos a encontrar mayormente linfocitos B y los nódulos linfáticos, tanto primarios como secundarios. Seguido de esto vamos a encontrar una corteza profunda, ¿sí? Que es una zona de linfocitos T, ¿sí? Entonces es la zona de linfocitos T dependiente. Y seguido de esta corteza, ¿sí? Se van a emitir cordones medulares, ¿sí? A lo que va a ser la médula, que van a estar compuestos principalmente por macrófagos y células plasmáticas, ¿sí? Además también puede que haya algún que otro linfocito, ¿no? Y luego, bueno, tendríamos la médula.
Algo que ya les había comentado, si es que en esta depresión central vamos a tener el ilio, por donde va a ingresar la arteria, va a salir la vena y van a salir los vasos linfáticos eferentes, ¿sí? Y también, como les había dicho, todo lo que son los vasos linfáticos aferentes van a ingresar por el resto del ganglio. Algo importante es que estos vasos linfáticos van a tener presencia de válvulas que van a permitir una unidirección, ¿sí? Es decir, que entonces la linfa ingresa por el vaso eferente y va a salir por el vaso eferente, ¿bien? Esto es muy importante porque si no la linfa podría retornar, ¿no? Pero gracias a estas válvulas no lo va a hacer. Algo que también les tenía que comentar, ¿sí? Es que en los ganglios vamos a tener espacios abiertos por donde la linfa va a fluir libremente. Entonces, de acuerdo a donde se encuentran estos espacios abiertos, que van a ser senos, van a adquirir también su nombre. El seno, sí, que se encuentra por debajo de la cápsula, se va a denominar seno subcapsular. El espacio, sí, que se encuentra alrededor de las trabéculas o de estos tabiques, se van a denominar senos paratrabeculares. Mientras que este espacio que se encuentra en la zona medular se va a denominar seno medular. En esta imagen vemos más de cerca, ¿sí?, lo que se denominaría corteza, ¿sí? Toda esta zona de amarilla, ¿sí?, sería la corteza externa, y esta zona delimitada, ¿sí?, con línea punteada, sería lo que es la médula. Fíjense que en esta corteza externa tenemos presencia de estos nódulos, ¿sí?, linfáticos, que los nódulos linfáticos nos vamos a dar cuenta porque son agrupaciones bastante homogéneas de linfocitos, ¿sí?, son más basófilas, ¿sí?, fíjense, y muchas veces estos nódulos linfáticos van a presentar una zona más clara, ¿sí? Cuando vemos que hay presencia de esta zona más clara es que hablamos de nódulos linfáticos secundarios, ¿sí? Estos nódulos linfáticos secundarios se dan debido a que ha habido una activación de los linfocitos B, y entonces estos linfocitos B cambian, comienzan a generar lo que es la respuesta inmune, y también por esto se genera este centro germinativo, ¿sí? Este centro germinativo en realidad viene de que estos linfocitos B van a comenzar a generar activamente inmunoglobulinas. Esto ya lo van a ver en otras materias, pero esto hace que veamos histológicamente esta diferencia, ¿sí?, en donde vemos esta zona más clara, ¿sí? Entonces recuerden que en lo que es la corteza externa vamos a ver estas zonas, fíjense que se ven como bastante delimitadas, parecen como una forma más bien ovoide, así, o esférica, en donde se ven apiñados, ¿sí?, de manera bastante homogénea varios linfocitos, y cuando vemos que este apiñamiento, ¿no?, de estos linfocitos es homogéneo, pero además también encontramos esta zona más clara, es que hablamos de estos nódulos linfáticos secundarios. Bien, en esta imagen nuevamente se puede observar esto, ¿sí? Fíjense, en esta zona lo que podemos observar es la cápsula, que es tejido conectivo denso, bueno, lo que es la corteza, ¿sí?, y este nódulo secundario junto con un nódulo primario, ¿sí? Fíjense que acá está bastante homogéneo, como se ven esos linfocitos, mientras que acá se ve claramente esta zona más clara. Bien. Acá nuevamente esto se ve un poco más de cerca, ¿sí? Fíjense que este sería con un mayor aumento, con un menor aumento, y en esta zona con un mayor aumento se ve claramente, ¿sí?, que hay menor cantidad de linfocitos. Si se ve ese cambio, pero fíjense que es bastante notorio, ¿no?, cómo están todos apiñados alrededor, y en esta zona está más claro, ¿sí?, como para que puedan ver cómo se va a ver, cómo vamos a ver nosotros en los preparados a estos nódulos linfáticos secundarios. Entonces, bueno. Bien, en cuanto a lo que es la corteza profunda, como les había mencionado, esta se va a encontrar entre lo que es la corteza externa y la médula, ¿no? Va a estar como en ese intermedio. En esta corteza profunda encontramos mayormente linfocitos T, porque es esta zona linfocito T dependiente, y va a estar, bueno, constituida no por un tejido linfoide difuso que precisamente va o no va a contener centros germinales, sino
va a ser mucho más homogéneo. Algo característico de esta zona es que vamos a encontrar estas vénulas postcapilares endoteliales altas, ¿sí? Que van a ser la vía de ingreso de estos linfocitos T. Seguido de la corteza profunda nos vamos a encontrar con la médula, y en esta médula van a ingresar cordones medulares, que son precisamente cordones de tejido linfoide, ¿sí? De linfocitos, que van a ingresar en la médula y se van a encontrar en torno o alrededor de vasos pequeños. Estos cordones se van a ir ramificando en la médula, luego se van a anastomosar y por último van a constituir, ¿no?, el vaso linfático eferente, que es lo que sale por el hilo, ¿sí? Principalmente estos cordones van a estar formados por linfocitos pequeños, células plasmáticas y macrófagos. Bien, aquí simplemente es dejarles el link y el QR para que puedan ver el preparado virtual de ganglio linfático. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos una vista bastante alejada, pero bueno, miren que bien se puede ver la zona medular, la corteza, ¿sí? Donde están todos los centros, bueno, los nódulos linfáticos primarios y secundarios, con corteza, que sería la corteza externa, la corteza profunda. Fíjense que se nota también ese tejido difuso, ¿sí? La cápsula, ¿sí? Así que si pueden mirarla, les recomiendo que lo hagan. Por último, les voy a hablar del vaso, que es otro órgano linfático secundario, pero que a diferencia del ganglio no va a estar interpuesto en toda la red de vasos linfáticos, sino que va a estar interpuesta, ¿sí?, en lo que es la red de vasos arteriales, ¿sí?, arteriales y venosos, ¿sí?, de circulación sanguínea. El vaso, sí, es un órgano bastante voluminoso que se encuentra en el intraperitoneo, y también va a presentar un hilio, ¿sí?, por donde van a ingresar los grandes vasos sanguíneos, y al igual que el ganglio va a contener una cápsula de tejido conectivo, pero en este caso la cápsula de tejido conectivo va a ser una cápsula muy densa, ¿sí?, o sea, de tejido conectivo muy denso, con fibras musculares alrededor, ¿sí?, una capa fina de fibras musculares. De esta cápsula también van a emitirse tabiques hacia el interior, pero estos tabiques no los vamos a poder ver en lo que son en los preparados histológicos con el microscopio óptico, ¿sí? Esos tabiques se ven con otro tipo de resolución. Bien, la función del vaso no es únicamente la defensa frente a antígenos, en este caso transportados por la sangre, sino que va a tener también otra función, que es la de depurar la sangre, ¿sí?, o actuar como un filtro de la sangre para todas aquellas células que se encuentran envejecidas, que se encuentran defectuosas. Bien, esta función en realidad va a ser realizada por lo que vamos a ver después, que es la pulpa roja. Y es una función muy importante, ¿sí?, porque va a permitir que todas estas células envejecidas, como que han cumplido ya con su ciclo de vida, como los eritrocitos, principalmente los eritrocitos, puedan ser reciclados, ¿sí? Entonces son fagocitados por los macrófagos y esos componentes celulares son reciclados para la generación o la producción de nuevas células sanguíneas. Como ya les comenté, entonces, el vaso va a tener una cápsula que les había dicho que tiene tejido conectivo muy denso con fibras musculares. Luego de esta cápsula lo que vamos a encontrar son dos zonas, que son la pulpa blanca y la pulpa roja. Bien, básicamente lo que vamos a observar es de cierta manera lo que es la pulpa roja rodeando todo lo que es la pulpa blanca, ¿sí? La pulpa roja adquiere en realidad este nombre porque tiene una gran cantidad de vasos y de capilares de tipo sinusoides, ¿sí? Va a estar constituida por tejido linfático de tipo laxo, ¿sí?, con estructuras características, que son los cordones de Billroth. Estos cordones de Billroth ya les voy a comentar un poco más adelante, pero es un poco difícil verlos o diferenciarlos en lo que son los preparados histológicos. Por ahí se ven mucho mejor con otro tipo de metodologías,
en realidad se ven con otro tipo de microscopios, como el microscopio óptico, por ejemplo. Después vamos a tener lo que es la pulpa blanca, que la pulpa blanca sí van a ser los distintos, o va a estar compuesta por estos distintos nódulos, ¿sí? Que son pequeñas zonas ovales de color gris o color blanquecino, ¿sí? Donde vamos a ver tejido linfoide difuso y folicular, ¿sí? Fíjense que si nosotros vemos esto, nos asemeja muchísimo a lo que en el ganglio vimos como los nódulos, también no primarios y secundarios, pero en este caso son simplemente los nódulos esplénicos, nódulos linfáticos, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, vamos a tener una cápsula y esta cápsula que va a estar alrededor de todo el órgano, ¿no? Va a formar también el estroma del vaso. Además de que también tengamos en cuenta que dentro de este vaso vamos a tener toda la red tridimensional, ¿no? De fibras reticulares características de todos los órganos linfáticos. En lo que es el parénquima, ¿sí? Si ve esta parte funcional realmente del vaso, nos vamos a encontrar con estas dos zonas que les comentaba, que van a ser la pulpa roja y la pulpa blanca. Bien, la pulpa roja va a estar compuesta, o va a ser en realidad tejido linfático laxo invadido por células sanguíneas. ¿Sí? Esta pulpa roja va a estar enteramente compuesta por sinusoides y cordones esplénicos, también llamados cordones de Billroth. ¿Sí? Estos cordones van a ser tejido linfoide que va a ser atravesado por capilares de tipo sinusoides, ¿sí? De tal manera entonces que los distintos componentes de la sangre, como son los eritrocitos principalmente, van a poder pasar a través de estos sinusoides y ser censados o monitoreados en función de su deterioro, ¿no? Es decir, que aquellas células que se encuentran más deterioradas o que ya hayan cumplido su ciclo de vida, serán fagocitadas entonces por células de este tejido linfoide, como lo son los macrófagos. En lo que es la pulpa blanca, ¿sí? Lo que vamos a observar son nódulos linfáticos que van a estar siendo atravesados por una arteria muscular central. Si bien ustedes observan esta imagen, pueden observar que esta arteriola se encuentra de manera excéntrica, ¿no? A este nódulo linfático. Usualmente lo van a encontrar así a pesar de que se habla de una arteria central. Esta arteria tiene como característica que muchas veces que usualmente en realidad no vamos a observar la última capa, que es la adventicia, debido a que va a estar compuesta, digamos, esta adventicia, o va a estar solapada por el tejido linfoide que forma una vaina alrededor de estos vasos arteriales. ¿Bien? Pero bueno, fíjense que vamos a ver exactamente como vemos un nódulo linfático, ¿sí? En este caso con una zona más homogénea de tejido linfoide difuso y un centro mucho más claro, ¿sí? Que serían estos centros germinales. Bien, bueno, nuevamente acá lo que vemos es otro nódulo linfático. Fíjense que precisamente en este no tenemos un centro germinal, pero sí que vemos esta arteria excéntrica, ¿no? De la pulpa blanca. Bien, en esta imagen simplemente mostrarles lo que sería un nódulo. Fíjense que estos nódulos también reciben el nombre de nódulos, bueno, esplénicos, nódulos linfáticos, que también se conocen como corpúsculos de Malpighi, también se lo pueden encontrar en la bibliografía. Fíjense cómo vemos estos nódulos con la arteriola central, bueno, como les decía, se van a encontrar en realidad en una posición excéntrica. Acá también tenemos otro nódulo y bueno, y acá tendríamos todo lo que es la cápsula y fíjense cómo toda la pulpa roja rodea, ¿no? A estos nódulos. En esta otra imagen lo que podemos observar es otro nódulo linfático, ¿sí? Perteneciente a la pulpa blanca, en donde se ve de mejor manera, ¿sí? Esa arteriola central. Y por último, bueno, les dejo también el preparador virtual de vaso para que lo puedan observar.
Bien, y acá simplemente les muestro cómo se ve el vaso en el preparado virtual con un aumento bastante alejado. Fíjense que lo que vamos a ver por los nódulos se nos puede asemejar a lo que vemos en el ganglio, pero fíjense también que estos nódulos y estos corpúsculos de Malpighi se encuentran distribuidos a todo lo largo del vaso, si no tienen una única disposición en la periferia, y también fíjense que están como inmersos en todo lo que es la pulpa roja, que dijimos que era este tejido conectivo, este tejido linfático, perdón, laxo, que va a tener abundantes capilares.